tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 de 2 minutos, 23 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo, como todos los martes, por Unicanal, La Caja Negra. Tenemos tres temas. Superintendencia de Jubilaciones sigue sin regir por falta de reglamentación. ¿Se acuerdan todo el debate que se había generado? Tenemos una ley ya aprobada, pero falta la reglamentación. La superintendencia fue ideada para salvar las cajas jubilatorias de todos los problemas que se tiene, que conocemos, el colapso. Y el ente regulador tiene que evitar el quiebre de algunas cajas. Sabemos cuál es la situación, por ejemplo, la caja municipal. Consejo de Seguridad Social estará representado por estamentos públicos y privados. Tenemos un informe en relación a este tema. Y el tema que vamos a tocar también, desde ayer, en el Diario de la Nación, venimos publicando una cuestión que nos preocupa, porque tiene que ver con los recursos, los fondos del IPS. En el 2017, diciembre del 2017, todavía gobierno Horacio Cartes, Benigno López estaba al frente del Instituto de Previsión Social, se necesitaban recursos para la construcción de 4 hospitales. 4 hospitales. Y se autoriza, a través del Consejo de Administración, con el visto bueno de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central del Paraguay, un contrato de fideicomiso entre el Instituto de Previsión Social y el Banco Atlas, la familia Socolillo. 828 mil millones de guaraníes. Al cambio actual estamos hablando de 110 millones de dólares. Acá nosotros tenemos el contrato. Vamos a hablar con el economista, el abogado Víctor Pavón y también con el fiscal Néstor Coronel, porque las actuales autoridades del IPS en febrero de este año presentaron la denuncia en relación a este tema. ¿Qué dice este contrato fiduciario entre el IPS y el Banco Atlas? 828 mil millones de guaraníes para la construcción de 4 obras. La terminación del Hospital Ingavi, la construcción de una policlínica, Hospital Día del IPS y un hospital hemato-oncológico. De los 4 hospitales, 2 se hicieron, 2 están. Sin embargo, uno de ellos, el Hospital Hemato-Oncológico, no se hizo absolutamente nada. Eso nos confirmó esta mañana el ingeniero Arnaldo González, actual director de infraestructura del Instituto de Previsión Social. Esa obra no se hizo y la plata no está. ¿Qué dice el contrato? Que no se pudo haber utilizado la plata que estaba en el fideicomiso para otras cuestiones que no hacen a la naturaleza del contrato. Reitero, hay una denuncia ante el Ministerio Público, hay un informe de auditoría del Instituto de Previsión Social en relación a este tema. También se presentó la denuncia ante el Banco Central del Paraguay. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está la plata? La pregunta que nos hacemos todos. Esto iba a ayudar al hospital oncológico a descomprimir el problema que tenemos hoy en el sistema de salud con la situación de los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer. Y vamos a arrancar con este tema. Ya están con nosotros Ramiro Maluf, presidente de APEC, Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, y también Mario Valmelli, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Tenemos un informe, después tenemos testimonio de las personas que son consumidores, vendedores de carne, están muy preocupados. ¿Por qué el precio de la carne está por las nubes? ¿Por qué pasa eso? Nosotros preparamos este informe. Hay roncha entre productores cárnicos, industrias frigoríficas, consumidor paga los platos rotos. ¿Es así? Nos van a hablar nuestros invitados al respecto. Veamos el informe y ya venimos. Carne impagable. Precios están por las nubes. Los precios de la carne alcanzaron niveles preocupantes, reflejando la crisis del sector cárnico en Paraguay. La tensión entre productores ganaderos y frigoríficos llegó a una situación en la que los consumidores son los más perjudicados. Observando los precios de los productos cárnicos en los supermercados, los cortes de primera se ofrecen de la siguiente forma. El lomito se encuentra a 67.950 guaraníes por kilo. La tapa cuadril tiene un precio de 65.850 guaraníes. La colita cuadril
está a 58.400 guaraníes, la rabadilla cuesta 56.950 guaraníes, la carnaza negra se ofrece a 51.400 guaraníes y la bola de lomo está disponible a 47.650 guaraníes. En cuanto a los cortes de segunda calidad, los precios para el consumidor final son los siguientes. La carnaza blanca se vende a 37.950 guaraníes por kilo, la carnaza de segunda tiene un precio de 31.150 guaraníes y la falda cuesta 21.200 guaraníes. Los precios altos que se arrastran desde hace varios meses generan mucha preocupación en la ciudadanía, que se ve en medio de las acusaciones entre productores ganaderos por un lado y frigoríficos y supermercadistas por el otro. La explicación que habría detrás del precio de la carne por las nubes es la consecuencia de la concentración de faenadores industriales en solo dos empresas. Los grandes frigoríficos del Paraguay integran un discreto oligopolio que supuestamente eleva artificialmente el precio de la carne. Son dos las empresas que dominan el 70% del mercado, pero trabajan por debajo de su capacidad operativa para que haya menos producto en el mercado, lo cual hace que se encarezca al consumidor ante la alta demanda. Sobre esto, la Asociación Rural del Paraguay, Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne y el Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria emitieron un comunicado para expresar un descontento por la situación del mercado local, a consecuencia de la alarmante concentración de la industria frigorífica, donde gran parte de la faena está controlada por un pequeño número de actores. El presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, había ratificado que apenas se dieron por informados sobre la controversia del precio de la carne entre productores e industrias frigoríficas. Se ofreció personal e institucionalmente a mediar para buscar una salida de modo a que todas las partes queden conformes. Mientras que el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, Ramiro Maluf, indicó que actualmente está distorsionada la oferta y la demanda por la concentración de la industria y que dentro de la cadena de producción se está pasando por un momento complicado, ya que muchos pequeños y medianos productores están vendiendo por debajo de sus costos de producción. A su vez, el exministro de Hacienda Manuel Ferreira señaló que la faena anual de cabezas de ganado es de 2.3 millones. De ellas, 2 millones la realizan las dos empresas, en tanto solamente quedan 300.000 para los demás actores del negocio. Asimismo, de momento la carne paraguaya de exportación es más barata en el exterior de lo que paga el consumidor local. Todo esto hace que el más perjudicado sea el consumidor final en el mercado local. Le saludamos a Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Jorge, muy buenas noches para vos, para toda la gente que te sigue. Nosotros, como te decía hasta recién, antes de arrancar el programa, nosotros en casa somos seguidores de tus programas y nos gusta mucho escucharte. Bueno, estamos muy contentos de que podamos compartir contigo y con la audiencia este tema que realmente preocupa. Y Mario, querido, buenas noches contigo. Como siempre, un gusto participar de algún programa donde podamos hablar y discutir de la carne. Sí, Mario Valmey es presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Qué tal, Mario? ¿Bien? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Ramiro. Un gusto estar acá para conversar con ustedes sobre la carne. Ustedes no están enfrentados, ¿no? No, al contrario. No. Hoy más que nunca los gremios pecuarios están todos unidos bajo el paraguas de la Asociación Rural del Paraguay. Este informe es que compartimos recién, ¿es así tal cual o no? Bueno, en realidad, para hacer algunas precisiones, hoy tenemos 7 empresas que trabajan en el negocio de la faena y exportación de la carne. De las 2.300.000 cabezas aproximadamente, 2 millones son las que se faenan en estas empresas, que son las que exportan, pero que también venden en el mercado doméstico un porcentaje importante de la res. Hay que entender de que las costillas, todo lo que tiene hueso, se queda en el mercado doméstico, que es un negocio atractivo para las industrias, por supuesto, sin lugar a dudas. Y
y el resto sí se exporta. Entonces, hoy hay una séptima empresa que está arrancando, el frigorífico Victoria de la familia Cartes Montaña, un frigorífico realmente excelente, de primer mundo. Sería una envidia para cualquier país tener un frigorífico de ese nivel, que está arrancando también y que esperamos eso genere de alguna manera una disrupción en el mercado de la carne y que podamos tener de alguna manera un poco más de un juego libre de oferta y demanda. Hoy tenemos lastimosamente el 65% de la faena está concentrada en 2 empresas y las otras 4 empresas. Victoria está comenzando a faenar, tiene 1% de la faena. Las otras 4 empresas tienen, digamos, 35% o 34% de la faena y 65% está concentrada en estas 2 empresas. Yo creo que ya está más que aclarado de que efectivamente existe una concentración que es alarmante. Lastimosamente, esta situación se dio porque en el 2017, cuando JBS estaba en Paraguay, por algunos problemas que tuvo en Brasil, no sé si recordás el tema del lavallato y todo eso, decidió vender sus activos de la región y decidió vender los activos que tenían Uruguay, Argentina y también Paraguay. Paraguay fue parte del negocio porque Paraguay era la estrella de JBS, no querían desprenderse, pero al final, para poder venderlo de la Argentina, se vendió allí también. En ese momento, hasta allí veníamos bien y en ese momento sube el índice de concentración, que es uno de los motivos por los que se está dando esta situación, donde hay una dominancia importante y en este caso es una dominancia colectiva la que se da, porque son 2 empresas las que tienen el 65%. Nosotros visualizamos como que hay un abuso de esa dominancia y ya hemos alertado en innumerables oportunidades de que ese abuso de dominancia puede, no decimos que exista, pero que puede generar una suerte de colusión, ¿verdad? Entonces nosotros estamos alertando y queremos alertar a los organismos del Estado de que deberían de oficio analizar esta situación. Porque esto además, Jorge, genera esta concentración genera también una concentración del otro lado. Nosotros no tenemos una participación en el precio de la carne al consumidor. Lastimosamente, nosotros no participamos de eso. Nosotros terminamos el negocio vendiéndole a las industrias y las industrias esta concentración que tienen de este lado la tienen del otro lado también. Hay que entender de que si faenamos 200.000 cabezas por mes, hay 400.000 costillas que se quedan en el mercado doméstico. Y esta misma situación también se va hacia el sector del consumidor final. Claro. No tenemos nosotros participación en eso y como todo consumidor, preocupa también esa situación. Pero se da cuenta que la crítica en general apunta hacia ustedes y ustedes no tienen una intervención directa sobre el precio final de la carne. Bueno, efectivamente, como vos lo acabas de decir, nosotros no tenemos la más mínima, no es sobre el precio, es sobre la más mínima intervención en la fijación del precio al consumidor. Nosotros entregamos nuestro ganado, el ganado es faenado y nos pagan por las reses ya posterior a la faena. De manera que la relación entre las carnicerías, los supermercados y los proveedores, en este caso las industrias o los faenadores, es absolutamente independiente a nosotros. A pesar de eso, yo querría hacer una precisión. En el índice de precios a consumidor, que es el que hace el Banco Central, el 26%, solo el 26% del índice de precios al consumidor tiene como fracción alimentos. Y de ese 26%, aténdeme bien, Jorge, solamente el 6% es carne. Para ser más preciso, el 6,22%. Y cuando vos desglosás eso, te encontrás con que apenas de ese 6,22, 1,4% es la carne o los cortes de carne que se exportan. El grueso de la carne, Jorge, que consume el pueblo paraguayo
está y se queda presente en el mercado, porque el Paraguay básicamente no exporta carne con hueso, excepto ahora una pequeña cantidad que en el mercado reciente que se abrió de Israel. Además de eso, yo quiero hacer una precisión. La carne paraguaya es de las más baratas del Mercosur. Es por ello que realmente, no, de todos modos, para nosotros como sector pecuario, como ganadero, desde luego una preocupación que además de la exportación quede suficiente carne para el consumo local en calidad y en precio. Pero básicamente nosotros no tenemos intervención en la fijación de precio, ¿verdad? Esa es una fijación absolutamente independiente. Tanto es el impacto que tienen los costillares, como mencionó Ramiro, que en septiembre del año pasado, cuando apenas por una cuestión logística, el bloqueo de la cordillera, se faenan un poco menos de más de 60.000 cabezas, baja como en un nivel alarmante la cantidad de costillares, la costilla se disparó. Se fue a las nubes, para demostrar la importancia de cómo la exportación también pone la carne esta que consume el pueblo o la sociedad paraguaya en el mercado. Al mes siguiente se derritió la nieve, pasaron los camiones, aumentó la faena, el precio de la costilla, vos estabas comentando que sos un consumidor consuetudinario de asado, bajó tremendamente. De manera que esa es la situación con referencia al mercado local, pero por supuesto que también a nosotros nos preocupa la opinión de la gente y las limitaciones que puedan tener para acceder a carne en nuestro mercado, ¿verdad? Cuando nos dicen a mí permanentemente, me comentan, porque hoy se trabaja, sé el trabajo que hace José Carlos Martín Campechol y hace poco estuvieron gente de México haciendo una observación, sé que recorrieron, estuvieron algunos establecimientos porque quieren nuestra carne, y escucho a menudo, claro, nosotros portamos toda la carne y acá estamos haciendo, los consumidores paraguayos nos tiran el precio para arriba. Eso no es así. Por esa relación que acabas de hacer. Absolutamente no es así, porque existen cortes, sobre todo los que tienen hueso, que no se exportan desde luego, y porque también todos los costillares no se exportan, de manera que esa carne ese faltante no se da. Y lo que te comentaba recién de la situación que se dio cuando fue la menor exportación de los últimos 10 años, en septiembre del año pasado, agosto, septiembre, se dio una crisis en la provisión de carne. Pero hoy entonces estamos hablando de una concentración de faenadores industriales. Hablaste de dos en particular que tienen el 65% de la faena para exportación está en manos de esas dos empresas. Un oligopolio. Y eso significa un 250.000 de costillas al mes más o menos que manejan esas dos empresas. ¿Cómo se llegó a esa situación? Anteriormente, hasta la quiebra, no fue una quiebra, me corrijo, hasta que se dio la situación en que la empresa JBS comercializa todos sus frigoríficos y sus activos de la Argentina, del Uruguay. Y Paraguay. No, el Uruguay no. Uruguay también. Argentina, Uruguay y Paraguay. Había una distribución más equitativa, digamos, de las industrias, pero en ese momento, cuando se da la historia del Lavallato, que había comentado recién Ramiro, vende esos activos y la empresa Minerva compra los activos de JBS, y bueno, y a partir de ahí se da esta situación actual. ¿Quiénes tienen que intervenir acá? O sea, ¿puede el Estado tomar intervención ante esta situación? ¿Y qué se puede hacer? Nosotros siempre decimos que en toda economía liberal de mercado, el precio de un bien fija el mercado, siempre y cuando no haya distorsiones. Y cuando hubieran estas distorsiones, lo normal es que el Estado intervenga para tratar de evitar estas distorsiones y que el mercado juegue más libremente. Nosotros jamás hablamos de fijación de precios, no hablamos nunca de ese tipo de cosas. Nosotros queremos economía libre, libre mercado, pero sí queremos que juegue más libremente el mercado. Esa es una realidad, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es
evitar estas concentraciones. Y el Estado tiene organismos. La CONACOM es un organismo que está de alguna manera gestado para evitar estas distorsiones que se generan en el mercado. Lastimosamente es un organismo nuevo que no tiene muchos años y tal vez no tenga suficientes recursos. Nosotros hemos tenido una reunión con la CONACOM donde le hemos expuesto nuestra visión de lo que significa el negocio de la ganadería dentro de toda la economía paraguaya y la situación que está pasando el productor, especialmente el productor pequeño y mediano. El que puede zafarse e irse a otros negocios está migrando a otros negocios. Y eso, la indicación más clara es que en los últimos años hemos tenido una disminución del rebaño. Y si no conseguimos sentarnos a una mesa a discutir con la industria y con el gobierno qué modelo de ganadería, de actividad pecuaria queremos para el país, va a seguir ocurriendo esto. La tendencia que estamos teniendo es esa, va disminuyendo y esto va a perjudicarle a la larga también a la industria. Hace un par de meses habíamos hablado en otros espacios periodísticos con Mario. Yo te había preguntado sobre el acto ganadero y vos me dijiste que disminuyó. Claro, el acto ganadero efectivamente disminuyó en los últimos años alrededor de 1 millón de cabezas desde que empezó la caída del acto ganadero, ¿verdad? Hay que entender que el negocio ganadero siempre fue de baja rentabilidad, pero mucha previsibilidad. Y eso es lo que se ha perdido actualmente. La previsibilidad. La previsibilidad. Por ejemplo, el negocio dejó de ser atractivo. El negocio dejó de ser previsible. Y entonces hoy, sobre todo, el uso de reservas forrajeras para poder proveer ganado en el invierno a través de suplementos dejó de ser previsible a la hora de vender. Porque cuando yo invierto durante todo el invierno muchísimo más dinero en alimento para que ese ganado al final del periodo invernal esté listo, tengo un costo que tengo que reflejar en mi precio de venta posteriormente. Eso es lo que hoy nosotros ya no tenemos. Nosotros hoy estamos alimentando el ganado por la tremenda sequía que hay y no tenemos una expectativa cierta de lo que podría darse en el mercado. Yo, perdón, hago esta consulta desde mi ignorancia total sobre este tema. ¿Por qué con la fuerza de una asociación rural del Paraguay, con los años que tienen, no han constituido una industria frigorífica? ¿O no es el rubro? Ustedes son productores, no son industriales. ¿Por qué no se diseñó justamente para evitar esto que hoy, que yo creo que a la larga, esto iba nomás luego a pasar, me parece, ¿verdad? Por una cuestión de comportamiento natural del mercado. ¿Por qué no tuvieron esa? Porque no hubo interés. Ha habido algunas experiencias. Yo llegué a escuchar eso que donde el sector privado se constituyó en industrias y no ha sido exitoso. O sea, las veces que se ha participado en este tipo de industria no ha sido exitoso. La figura, nosotros como desde la PEC, nosotros hemos analizado varias opciones en los últimos años. No hemos podido concretar nada, pero la idea sería poder conformar una cooperativa. Ahí está. Hay que entender también de que eso es una cuestión cultural, tal vez la visión del productor pecuario sea muy individualista y nos cuesta unirnos para trabajar conjuntamente. Eso juega en contra del productor pecuario. Sí, ese es un camino, cooperativizarnos, constituir una industria, sería una de las alternativas que hemos estado visualizando, entre otras. A no ser que, así como dijiste al inicio, aparezca otro jugador grande con fuerza y pueda descomprimir esto que se da la concentración en dos empresas industriales que tienen el 65%. Sí. Hay otra empresa más que hay otro frigorífico más que se está construyendo. Hay una empresa más que va a entrar a participar del mercado de exportación
que probablemente en los primeros meses del año que viene arranque y vamos a tener ya en ese momento 2 empresas más, entonces Victoria y esta nueva empresa también. ¿Nosotros vamos a crecer cuánto todavía? Nosotros tenemos margen para crecer aún. Y acá lo que tenemos que entender un poco en esta disyuntiva que se presenta es que el sector de la carne aporta un volumen muy importante. El sector agropecuario aporta el 74% y el sector de la carne aporta el 14%. Aproximadamente entre el 12 y el 13% de todo el PIB, toda la cadena de valor de la carne. ¿Y cuál es el centro de la cadena de valor de la carne? Es el productor. A partir del productor crece y nace el negocio de la carne. El productor es el que consume, el que compra los insumos, el que produce el ganado y que después coloca a disposición de la industria para que sea procesada, es transportado. Es tremendo el impacto que tiene la cadena de la carne, Jorge. Y te doy un número nomás. Se mueven alrededor de 6 millones de cabezas al año que representan 75.000 fletes de camiones tras ganado. Es brutal el impacto que tiene en todo el derrame que tiene. Y el sector de la carne o la cadena de la carne ocupa 308.000 personas en completo, con los productores, con los trabajadores, con los contratistas, con los transportistas. Son 308.000 personas. Representa aproximadamente el 94% de toda la cantidad de mano de obra que ocupa la cadena de valor de la carne. Y de la inversión total, es paradójico, como vos decís, no hay industria, pero de la inversión total, que está en alrededor de 41.000 millones de dólares, el 94% es del 96,7, perdón, es 96%. Del sector pecuario, de vuelta de los productores. Y acá hay algo que hay que entender, Jorge. Cuando uno habla de los productores, uno se imagina a los grandes ganaderos. Sí. Pero hay alrededor de más de 100.000 productores que tienen menos de 100 cabezas de ganado, 112.000 para ser exacto. Y alrededor de 74.000 tienen menos de 20 cabezas. La cabeza de ganado de ese pequeño productor baja igual que le baja al productor mediano o el grande. Y esa cabeza de ganado, esa vaca, Jorge, vos que andás por el campo, es la caja de ahorro. Es la vaca a la que se faena para cuando la abuela se va al hospital, cuando hay que pagar la colación o cuando hay que pagar el bolsillo de ingreso. En nuestro país no hay más de 50% de bancarización. El resto está en la vaca. Y realmente estamos pasando por un momento muy comprometedor. No hay que sacarle, no hay que por qué disminuir la situación que estamos atravesando. Pero acá hay un escenario raro, digo, en el sentido de que como en los últimos años hemos conquistado mercado a nivel internacional y hay expectativas de conquista de nuevos mercados, ¿verdad? Creo que Japón, Alemania, México, etcétera, etcétera, de los que ya hoy tenemos. Y el producto estrella de Paraguay es la carne. ¿Quién discute hoy día eso? Ya no se discute eso. ¿Y cómo es que nos encontramos con esto que dijo Ramiro recién? Hay algunos referentes del sector que están desanimados, que ya no quieren invertir, que se redujo nuestro... ¿Algo? Y la situación, y es demasiado sencillo. El precio que nosotros estamos recibiendo en este momento por nuestro ganado no nos cubre los costos de producción. Claro. Entonces el negocio se volvió, como te dije, además de poco atractivo, poco previsible. Existe una deuda de alrededor de 1.700 millones de dólares que debe el sector productivo. Y hay que pagar. Hay que pagar los intereses. Estamos encontrando el camino para que permee hacia el productor también el beneficio de tener tantos mercados abiertos y tan buenos valores de exportación. ¿Podríamos tener mejores valores de exportación? Sí, definitivamente. Es cuestión de conquistar más mercados, conquistar mercados valiosos y también trabajar en los mercados donde estamos. O sea, eso es clave. Celebramos toda esa parte. Pero el inicio de todo esto que describen ustedes es preocupante. Yo me quedé con esto que dijiste, ¿verdad? Hay sectores, hay gente que se está
desanimando en inversiones porque el retorno no es inmediato, la inversión es importante y después lo que hablabas de la falta de previsibilidad. Claro. ¿Quién va a querer invertir en un rubro que no es previsible? Me parece que no. Jorge, en la región oriental, el productor que hoy está pudiendo migrar a otros negocios lo está haciendo. En el norte, campos ganaderos, campos donde se hacía cría, que hoy pueden hacer forestación, están haciendo forestación. En toda la ribera del río Paraguay, campos que eran ganaderos y que tienen capacidad arrocera, están migrando al arroz. En el sur, campos que eran todos ganaderos, campos de vacas, de cría, están migrando a agricultura en campos bajos, a forestación en campos bajos. En toda la zona donde eran invernadas, donde venía casi el 40% de todo el ganado de exportación en los departamentos de San Pedro, Amambay, Canindeyú, Caguazú, esas invernadas están migrando todas a agricultura porque ha perdido atractivo el negocio y está disminuyendo el hato de alguna manera, lentamente, porque seguimos desarrollando el Chaco paraguayo, que tenemos todavía la suerte y la ventaja de poder seguir desarrollando áreas que no hemos podido desarrollar todavía, como ha ocurrido en todos los otros países. Entonces, esta realidad va a ir ocurriendo si es que no conseguimos sentarnos a la mesa, todos los actores, a encontrar el camino que tenemos que hacer para que pueda ser un negocio más razonable, un ganar, algo más justo para todos. Tengo que hacer una pausa cortita. Me dejan una pausa cortita, sí. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Voy a compartir con ustedes a ver qué dicen, lo que la gente opina. A ver. Depende mucho de cada bolsillo. Pero siempre hay el reemplazo del pollito. El pollito. El pollito, el salva todito. Y a vos, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta pasar un asado, por ejemplo, en tu casa? El asado, legalmente, si es para 5 personas, máximo un 200, que es máximo regularcito. Pero si vas a comer carne linda, más que. Y la carne está súper cara, súper cara. Ahora ya es imposible comer asado si tenés 5 o 6 miembros de una familia con un sueldo mínimo. Ponerle que vas a comer una vez si tenés suerte o que asado ahora, al mes. Pero lastimosamente será acá, supuestamente Paraguay es un país agrícola y ganadera y la carne carísimo está acá. A veces es bueno, a veces sube, a veces baja. Nosotras, por ejemplo, cocinamos para nosotras, entre compañeras. Y a veces bueno el precio y a veces sube mucho. Para un asado, por ejemplo, está complicado. Sí, para un asado sí. A veces es muy caro. Carísimo está la carne ahora. Carísimo. No, es para comer continuado, pero a veces los domingos y eso hace la gente. ¿Vos solés hacer también? Sí, los domingos a veces hago, sí. Hay ventaja. ¿Cuánto por ahí te suele llevar? Para 3 personas, sí, 70.000 suelo comprar. 70.000. Tenés que comprar mandioca, muchas cosas, hay sus gastos. ¿Qué corte suele comprar? Costilla larga la que suelo comprar. Acá en el mercado siempre bien el precio de la carne. No es tan costoso y conseguir mucha variedad. ¿Cuál es el corte preferido, por ejemplo, para hacer un asado? Y mi preferido es costilla ancha. La ancha. Y vacío un poquito más, pero más costilla ancha es mi preferido. ¿Cuánto por ahí te cuesta hacer un asado así un domingo? Un domingo, y depende de la cantidad también. Eso es lo más importante, de cuántas personas somos. Nosotros somos muchos, bastantes somos. Y empezando mínimo 200. Costilla ancha, y eso es lo que está un poco más caro luego. ¿Costilla ancha? Sí. 30.000 está 42. 40-42 está costilla ancha, buena carne. Y más o menos así ustedes, ¿cuánto suelen hacer asado? ¿Cuánto gastan por...? Y más de 100, porque estamos entre 5, 150.000, eso es lo mínimo, cada domingo. La carne acá nosotros, acá en el canal, equipo La Caja Negra, acá están los muchachos camarógrafos, una vez al mes piden asado.
Ahora, hace 6 meses no como. Bueno, tenemos que retomar eso. Pero, ¿viste qué le queda a la gente? Dice, ¿cómo nosotros somos productores vamos a tener estos precios? Por eso digo, el común de la gente apunta a ustedes, nadie hace esa lectura. No, pero acá hay la concentración de 2 faenadores industriales que tienen el 65%. Nadie hace esa lectura. ¿Se dan cuenta? Evidentemente que siempre somos nosotros los productores los sindicados, ¿verdad? Sí. Pero como te expliqué al principio, nosotros no tenemos absoluta injerencia en la fijación del precio, ¿verdad? Eso quedó aclarado, ¿verdad? Pero sí, es la impresión. El razonamiento que se hace. Y por supuesto que todo lo que expresan acá tiene que ser atendido, ¿verdad? Sí. El consumidor local es tan importante como el consumidor de afuera, naturalmente, ¿verdad? Es más, nosotros tenemos menos protección que el consumidor, porque finalmente el consumidor, o sea, se importa costilla. O sea, no es todo lo que faenamos para exportación no alcanza a la necesidad de costillas que existe en el mercado. Y se importa costilla. Entonces, de alguna manera, el consumidor tiene esa ventaja que puede equilibrar un poco el precio de la costilla localmente. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros tenemos un mercado así cautivo, no tenemos escapatoria, tenemos que ir a la industria. Y esa es una realidad. El Instituto de la Carne, Mario, ¿por qué es importante para ustedes esto? Nosotros consideramos que la solución al problema que se está planteando ahora no pasa porque el gobierno entre a regular precios o a intervenir, como dijo Ramiro, pasa por el diálogo. Nosotros necesitamos establecer un marco institucional de trabajo con la industria y con el Estado. ¿Qué es un Instituto de la Carne? No es otra cosa que un marco en el cual uno en forma regular, ordenada, disciplinada y metódica se reúna para que los actores de la cadena de valor de la carne puedan trabajar en la política de la carne del Paraguay, atendiendo todos estos problemas que hay, ¿verdad? Y nosotros necesitamos constituir un instituto. ¿Por qué? Y porque Argentina tiene, Uruguay tiene, Mato Grosso do Sul tiene, Nueva Zelanda tiene, Australia tiene, los grandes países, productores y exportadores de carne, tienen un instituto de la carne que no es otra cosa que lo que te digo, un grupo un marco donde se reúnen todos los lunes a tratar estos problemas. ¿Y por qué nosotros no tenemos eso? Y nosotros no tenemos porque lamentablemente está interrumpido. Y yo no tengo problema en decir, a pesar de que tengo buenos amigos en la industria, hasta el momento nosotros no hemos tenido una posición positiva y constructiva de la industria para conformar un instituto de la carne. Existen muchos prejuicios y también falacias que se dicen, como esto que te decía, de que queremos crear un instituto para fijar un precio, para regular la oferta de ganado, de que queremos crear un instituto para hacer un superministerio nuevamente de 300. Es mentira. Lo que nosotros queremos es crear un instituto que precisamente se ocupe de la política pecuaria y de la carne del Paraguay, con fondos. Y financiado exclusivamente por los productores. Hemos ofrecido hacer un instituto inclusive financiado solamente por los productores, pero queremos que se sienten a la mesa. Queremos que se sienten a la mesa y por supuesto que nosotros con este instituto vamos a promover la carne. ¿Tenés idea, Jorge, de cuánto invierte Argentina en marketing de su carne? ¿Cuánto? 9 millones de dólares. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En el Uruguay, 8 millones de dólares. Y todos esos recursos, ¿de dónde pueden salir? Solamente del sector productivo y del sector industrial, en el caso que llegase a ser porque hasta el momento la última propuesta es que solamente nosotros los productores aportemos, pero queremos que se sienten a la mesa. Nosotros necesitamos trabajar con la industria en forma regular y metódica. Y necesitamos también, te quiero decir, transparencia. Nosotros necesitamos información
actualizada, información precisa, como existen en otros países. En otros países la información es online, existen cajas negras, existen normas de dressing y una partida de cosas que se están trabajando. Y te quiero decir un último punto. Hasta el momento, nosotros los productores hemos apostado ciegamente, sin pensar en lo que vos dijiste, en dónde íbamos a comercializar. Hicimos el esfuerzo de salir de aquel accidente sanitario que te acordarás. Estamos entrando en una nueva norma propia de tipificación. El año que viene empezamos la identificación individual. Estamos dando todos los pasos y esperamos que la industria se allane a sentarse a trabajar en conjunto. Porque es raro, porque ahí sí que no puede haber un divorcio. Ahí no puede haber un divorcio. No la industria de ustedes, o la industria no puede vivir sin ustedes y ustedes tampoco sin la industria. Entonces, así es. Con una pequeña salvedad, que el grueso de la inversión es la nuestra. Porque nosotros tenemos 96% de la inversión. Y no te vayas a olvidar que la industria, que para mí es muy importante, que ha hecho un esfuerzo, tenemos la industria más moderna del Mercosur, tiene una responsabilidad social también la industria en que la producción ganadera continúe creciendo, porque ellos ocupan 9.000 personas y nosotros ocupamos 300.000. Por supuesto que tenemos que trabajar juntos. Y en términos generales, financiamos también a la industria. O sea, el productor normalmente vende a 30 días de plazo. O sea, la industria está financiada parcialmente por la producción, por el productor. Desde el gobierno, ¿qué dice el Ministerio de Industria y Comercio, el propio presidente de la República? ¿Qué hay retorno? Te comento que nosotros con un grupo de técnicos muy preparados hemos elaborado un trabajo que debe ser el más fino que se hizo sobre el impacto de la carne en la economía nacional, justamente. Y le hemos presentado al presidente de la República, anteriormente a su ministro de Agricultura, de Industria y Comercio. Queremos que al ministro de Relaciones Exteriores, y querríamos con gusto poder presentarle también al ministro de Economía y Finanzas, y esperamos que el gobierno sencillamente convoque a todos los actores para poder construir, pero construir desde el principio, dejando de lado estos prejuicios que tenemos. Hay que empezar a pensar en el futuro, hay que pensar en el desarrollo del Paraguay, hay que pensar también de que hay 300.000 personas que trabajan en el sector pecuario, de los cuales son 70.000 y algo contratistas. Estamos hablando de un sector social, Jorge, que es de difícil reconversión. Es triste decir, pero sabemos, está en la prensa, el nivel educativo del Paraguay es muy bajo y esta gente tiene trabajo en la ganadería. Claro. Bueno, ojalá que se dé esta mesa de diálogo que dicen ustedes, ¿verdad? Estamos propiciando y llegamos ya al extremo de nuestra buena voluntad, proponiendo abonar solamente los productores el instituto. Mario Olmeji, te agradecemos el tiempo. Vamos a ir en contacto, vamos a ir hablando sobre este tema. Estamos dispuestos y quiero dejar una última reflexión. Sí. Hay que cambiar y hay que ser tolerante, tener un poco de resignación, y los líderes de la cadena de valor de la carne se tienen que sentar a trabajar juntos. Es una responsabilidad que tienen para con el país. Absolutamente. Ramiro, gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, a las órdenes, Jorge, para lo que necesiten. Nosotros hacemos una pausa a la vuelta, ya vamos a hablar con el fiscal Néstor Coronel, también con el abogado y economista Víctor Pavón. Pausa, ya venimos. No permitía usar la plata para pago de obras que no figuraban en el contrato, pero lo hicieron. Millonario desvío de dinero al Instituto de Previsión Social, el gobierno anterior. Hay una investigación abierta, está con nosotros el fiscal Néstor Coronel, vamos a hablar con él cómo está la investigación y también para tener una valoración acerca de la figura del fideicomiso. Está con nosotros el abogado y analista económico Víctor Pavón. Pero antes quiero compartir este informe y a la vuelta hablamos con nuestros invitados. Contrato de fideicomiso no permitía usar la plata para pago de salarios, pero lo hicieron.
Un informe de consultoría realizado por la actual administración del Instituto de Previsión Social desnuda un escandaloso hecho de corrupción que salpica al Banco Atlas del Grupo Sucolillo y a las anteriores autoridades de la previsional. El contrato de fideicomiso suscrito por las dos instituciones por valor de 828.000 millones de guaraníes especifica la construcción de 4 obras. Sin embargo, las obras no están y la plata se esfumó. Es decir, calzaron el presupuesto de salud del IPS con dichos montos, hasta salarios se han pagado con estos recursos y ahora el Banco de los Sucolillo retiene cada mes del IPS 160.000 millones de guaraníes para saldar la deuda generada. El banco es corresponsable por permitir que el dinero se haya destinado a otro fin. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, entre el 2018 y el 2023, las autoridades del IPS se encargaron de dilapidar 828.000 millones de guaraníes, unos 110 millones de dólares, que según el contrato de fideicomiso de titulación, administración y pago IPS Fondos Salud, firmado entre la Previsional y el Banco Atlas Grupo Sucolillo, cuya última adenda se concretó el 26 de diciembre de 2018. Esta plata se tenía que utilizar exclusivamente para obras, terminación del Hospital Ingavi, construcción policlínica, construcción hospital día y construcción hospital hemato-oncológico. De las 4 obras que figuran en el contrato, los primeros 3 no están ni en un 50% y el último ni siquiera se hizo. Pero sin embargo, los 828.000 millones de guaraníes ya se gastaron en su totalidad. El IPS debe pagar cada mes la deuda y el Banco Atlas como garantía retiene cada mes de los fondos de salud 160.000 millones de guaraníes. Entre paréntesis, todo el presupuesto de salud del IPS pasa por el Banco de los Sucolillo. Todos los detalles de la operación figuran en la consultoría sobre las condiciones de otorgamiento o colocación de bonos y sobre la correcta utilización de los fondos de fideicomiso que ordenó realizar la actual administración del IPS. Según los últimos reportes del IPS, las autoridades anteriores usaron la plata para otros fines, incluso calzaron el presupuesto de salud y hasta pagaron salarios, aspectos que no figuran en el contrato fiduciario. Las primeras denuncias. En febrero de este año, desde la asesoría jurídica del IPS presentaron una denuncia al Ministerio Público referente a esta operación. En su oportunidad, se mencionó algunas de las falencias en el incumplimiento de cláusulas del contrato, el descalce financiero y los desembolsos realizados con firmas que ni siquiera estaban autorizadas. Las primeras denuncias. En su momento se acercaron los resultados de auditorías preliminares sobre el fideicomiso. Se abordan las condiciones de otorgamiento o colocación de bonos y la correcta ejecución de los fondos del fideicomiso de administración y el pago de fondos de salud. En agosto del 2017, el Consejo de Administración de la Previsional resolvió autorizar la operación de fideicomiso de titulación, administración y pago IPS Fondo de Enfermedad y Maternidad con el Banco Atlas. Tras obtener el visto bueno de la Superintendencia de Bancos, el IPS firmó el contrato en diciembre de 2017 con la entidad bancaria de los Sucolillo y la adenda final se hizo en diciembre de 2018. El objetivo de esta operación era obtener una fuente de financiamiento alterna para realizar inversiones inmobiliarias consistentes en la construcción o refacción de hospitales en inmuebles de propiedad del IPS, en beneficio del Fondo de Enfermedad y Maternidad, además de aplicar los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones en inversiones rentables mediante la adquisición de los títulos de fideicomiso. En el marco del acuerdo, el Instituto de Previsión Social se comprometió a depositar en el Banco Atlas el total de las recaudaciones diarias recibidas de los aportantes en el porcentaje que corresponde al Fondo de Salud. Mientras que el Banco Atlas emitió 4 títulos por 828.800 millones de guaraníes que fueron adquiridos por el Fondo de Jubilaciones del IPS. La primera fue en diciembre de 2017 por 324.500 millones de guaraníes, la segunda en diciembre de 2018 por 230.000 millones de guaraníes, la tercera en julio de 2021 por 140.000 millones y la cuarta en octubre de 2022 por 134.300 millones de guaraníes. Estos títulos tienen una vigencia de 20 años cada una. Según datos proveídos por el Departamento de Inversiones a diciembre de 2023, del total de las emisiones de 828.000 millones de guaraníes de este fondo, fue recuperado alrededor del 17%, equivalente a 141.000 millones de guaraníes. Conforme al documento realizado por la consultora contratada por el IPS, en relación al fideicomiso se concluyó que, si bien la operación se realizó en el marco de la ley, convendría efectuar un análisis más profundo respecto al riesgo de liquidez que implica el cumplimiento de las
las cláusulas referentes a las transferencias diarias de las recaudaciones del Fondo de Salud al fiduciario y la restricción del uso de esta partida durante el plazo de devolución por parte del mismo. Según el informe, se incumplieron varias cláusulas contractuales, como por ejemplo, el destino de las colocaciones conforme a los fines establecidos, al asignar el dinero a otras obras de la previsional no previstas en el contrato. En ese sentido, no se pudo evidenciar ninguna documentación relacionada con la reprogramación o modificación del contrato que respalde los fondos asignados a obras distintas a las presupuestadas, de acuerdo a lo manifestado por las responsables de las áreas de infraestructura y de mantenimiento del IPS. Varias de estas obras no estarían concluidas, existiendo certificados de obra pendientes de pago y contratistas que están reclamando al IPS el pago de sus acreencias, mientras los recursos del fideicomiso se hallan prácticamente agotados a esta fecha. Además, en la conclusión se menciona que varios certificados de obras fueron firmados por funcionarios no autorizados del IPS. En documentos enviados al Banco Atlas para el desembolso de dinero a las constructoras, se observa la firma del director de mantenimiento, cuando debería ser el de infraestructura quien rubrique el certificado de cumplimiento de obra y orden de pago. Pese a la irregularidad, la entidad bancaria hizo el desembolso de dinero a las constructoras contratadas por la previsional. Descalce financiero. Otro punto detectado fue la omisión de la obligación de la previsional de comunicar eventos que pusieran en peligro los flujos de fondos futuros. Esto ante la advertencia hecha por el banco sobre desviaciones considerables en los flujos de fondos recibidos, comparados con los flujos proyectados en porcentajes del 18,7% para el año 2021 y del 22,03% para el año 2023. Así también se evidencia que como consecuencia de la ejecución de obras no previstas inicialmente en el contrato, se incurrió en un descalce financiero en la ejecución del fideicomiso. Por estas irregularidades, la recomendación dada fue solicitar un dictamen jurídico sobre las eventuales consecuencias legales respecto a los incumplimientos hallados y registrar las obras que se ejecuten en el marco de este contrato. Banco Atlas bajo la lupa. El fiscal Néstor Coronel indaga sobre las irregularidades detectadas en esta auditoría externa encomendada por el IPS, institución que realizó la denuncia ante el Ministerio Público por el aparente mal uso de los fondos públicos en el periodo 2020 y 2023. De acuerdo con el interviniente, el IPS depositó el dinero en bancos para su administración y luego, al recibir de vuelta parte del monto, destinó a otros conceptos fuera de los previstos en el contrato. Por esta situación, no descartan la investigación la conducta de los bancos involucrados al ser los administradores del dinero. Durante la pesquisa se irá determinando los hechos cometidos e individualizando a los responsables de acuerdo con el agente. La denuncia hecha por la previsional evidencia el despilfarro que se acostumbró a realizar con el dinero de los asegurados mediante negocios muy beneficiosos para los bancos, entre ellos Atlas de los Sucolillo, grupo empresarial que hizo una abierta campaña a través de su diario ABC Color en contra de la iniciativa, hoy ley, que crea la Superintendencia de Pensiones. Quiero arrancar con el abogado y analista económico, con Víctor Pavón, conceptualmente, y después me quiero ir con el fiscal Néstor Coronel, la parte procesal de cómo está la investigación. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Realmente muy buenas noches, también al fiscal, al doctor. Bueno, realmente estamos ante un tema muy interesante que creo yo va a afectar de una u otra manera lo que se va a hacer a partir de ahora con relación a los fondos del IPS. Y como sabemos, este es un tema que tiene relación con un negocio mercantil jurídico, donde ciertamente se ha evolucionado muy rápidamente en el Paraguay. Hay que ser sinceros, ofrece mucha transparencia, ofrece garantía en el uso precisamente de los activos. Y de esta manera lo que tenemos que ver aquí, y de luego acá la investigación que está haciendo el fiscal es relevante, si realmente aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Porque vamos a ser sinceros, Jorge, acá hay un dinero importante, 800.000 millones. 828 mil millones de guaraníes, es una suma importante.
que deben ser expresados de una manera clara para saber qué es lo que ocurrió. Porque ocurre que en el fideicomiso la persona o la entidad, en este caso bancaria, administra los fondos. Ahora, estos fondos que están siendo administrados, al pasar nuevamente a la entidad que le otorgó esos activos, en este caso el fideicomitente, que se le dice así en la figura del fideicomiso, ¿tenía o no la potestad de administrar esos fondos de acuerdo a su propia carta orgánica y de acuerdo al contrato? Parece ser que eso es un tema que creo que el fiscal va a poder un poco explicar mejor allí, porque me parece que habría que ver la responsabilidad. Si el banco o en ese contrato no hubo una cesión para la administración ya de los fondos que vuelven al IPS para la construcción, en este caso del hospital, pues entonces hay un tema en la administración misma del IPS. Pero si la entidad fiduciaria, o sea, en este caso el banco, tenía que utilizar ese dinero directamente, sin tener que pasar directamente por la administración, tomando en cuenta el contrato que celebraron en su momento, pues entonces hay una responsabilidad del banco. Lo que hay que ver realmente son los documentos. Si los documentos, ¿cómo están expresados? Porque el documento, por ejemplo, podría decir, yo no leí ese documento, Jorge, te cuento bien. Dice, por ejemplo, podría expresarse así, que los fondos fiduciarios serán destinados para la construcción de tal... Y 4 obras mencionan. 4 obras, por ejemplo. Y ahí abajo después y le después ponen, dice, creo que una otros, frase, y otros. Bueno, y esa palabra y otros, como sabemos bien, expresa, ¿verdad?, lo que se denomina una expresión genérica, donde queda a discrecionalidad del ente administrador. Por ahí hacemos un paréntesis. Acá está el contrato, Víctor. Sí. Se menciona 4 horas puntuales. Y esas 4 horas puntuales ya se hace una estimación del costo de esas 4 horas. Y de ahí es donde sale estos 828 mil millones de guaraníes. Perfecto. 4 obras. Terminación del hospital Ingavi, la construcción de la policlínica, Hospital Día y la construcción del hemato oncológico. Así el director de infraestructura hoy del IPS nos dijo 2 obras están, las otras 2 no están. ¿Cómo es que? Entonces, ¿y la plata? Tampoco está la plata. ¿Y cuánto falta para hacer las otras 2 obras? Una, el hemato oncológico, 280 mil millones de guaraníes, y el hospital Día, 210 mil millones de guaraníes. ¿Cómo es que esto se presupuestó? 4 obras. Suponte que hayan usado en y otros, que no estaba presupuestado. No estaba presupuestado, claro. Eso. Tuvieron que en todo caso liquidar las 4 obras que figuran en el contrato específicamente, terminar con la proyección de costos estimativos, y si ahí te queda un remanente, entras en otros. Pero a eso otra vez se le suma que en el contrato está que desde el IPS quienes van a hacer las autorizaciones, las órdenes de pago, es el director de infraestructura. Y no hay una adenda, una nota, una comunicación entre el banco y el IPS que después se demostró de que el director de mantenimiento era el que firmaba hacia las órdenes de pago. ¿Cuándo cambió eso? Asesoría jurídica del IPS le pide a la gerencia administrativa, hasta ahora no tienen respuesta. Asesoría jurídica le envía no sé cómo se dice, un exhorto o un pedido al Ministerio Público en el marco de la investigación para que consiga esa documentación. Yo no sé si eso va a ser más difícil para ustedes. Si ahí en el IPS internamente no pueden obtener, yo no digo que no lo va a poder hacer, pero entonces yo nomás periodísticamente voy al hecho objetivo y después le doy otra vez a ustedes. ¿Cuál es el hecho objetivo? 828 mil millones de guaraníes para 4 obras. De las 4 obras, 2 están, 2 no existen. Y la plata tampoco existe. Entonces, lo primero que digo es dónde está la plata. Y de a puchito hoy van saltando documentaciones.
Algunos dicen que se usó para calzar presupuesto, otros dicen que se usó para mantenimiento, otros dicen que se usó para pagar salario. Pero eso no tu contrato de fiduciario, de fideicomiso, no dice que vos podés usar la plata para otros menesteres. Dice exactamente para qué. Una mía escribana me dice, hace 18 años trabajé por el tema del fideicomiso. Y el fideicomiso, Víctor, es una figura noble, ¿verdad? Sí, totalmente. Está basado en el concepto de la buena fe. Bona fide, le decían los romanos. Ahí está. Que en inglés sería el trust, ¿verdad? Es la confianza expresada. Y ya se usaba desde hace mucho tiempo, desde luego, y en el Paraguay, hay que ser sinceros, ha venido evolucionando de una manera, pero extraordinaria, a tal punto que no solamente hoy las entidades financieras como los bancos lo llevan a cabo, sino entidades específicas. O sea, no hay necesidad de ser un banco precisamente para realizar estos negocios fiduciarios. Doctor Néstor Coronel, ¿cómo te va? Buenas noches. Pero muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. El hilo conductor de tu investigación, podemos tener, sin entrar en el detalle para que no puedas decir mucho, para ¿qué tenemos? Febrero 16, ya acá tengo la copia, perdón. 16 de febrero, el IPS hace la denuncia, nosotros ya habíamos hablado, en ese mes creo. Así como es. ¿Avanzamos en algo? Sí. Mira, como bien dijiste vos, y todo esto que acabas de exponer, de hecho, forma parte de la investigación. Documentaciones se van recibiendo en el día a día porque las diligencias se van llevando a cabo no de una manera general, porque queremos también ser bien específicos en lo que resultaría relevante dentro de esas hipótesis que estamos manejando dentro de la investigación. Y como bien decía el doctor, el fin altruista del fideicomiso está. Eso se representa a través del contrato en la idea de que lleven adelante obras de infraestructura como la creación de nuevos hospitales, justamente por esa situación de expansión que tiene el IPS a través de la cantidad de asegurados y que llevarían a una mejor atención, que es lo que se buscaba, ¿verdad? A partir de ahí hay que ver posteriormente qué situaciones se fueron dando y es lo que la investigación está llevando a cabo. La idea justamente es encontrar o buscar, y si esto no se puede, pues bien, se dirá en su momento cómo no sucedió o cómo sucedió, que es lo que forma parte de lo que en su momento tendría como una suerte de final previa de esta investigación para pasar a un segundo nivel. Pero por el momento lo que sí te puedo adelantar es que la investigación está avanzada, se van estableciendo hipótesis sobre ciertas circunstancias que para nosotros resulta relevante y sobre eso se trabaja a fin de ver si efectivamente hay un perjuicio y ese perjuicio va en contra del patrimonio del Instituto de Previsión Social. Acá tengo, Víctor, yo le tuteo a Víctor, mi compañero de trabajo, ya me dio licencia, por eso le tuteo. Sí, por favor, adelante de Jorge. Compañero de trabajo. Acá tengo la copia de la nota que le remite la asesoría jurídica del IPS al Banco Central del Paraguay. La Superintendencia de Banco tiene que tomar intervención acá. Totalmente. Porque incluso hay una empresa, el 16 de marzo envía la nota a la Superintendencia de Banco. Hay una empresa constructora que trabajó para la culminación del hospital Ingavi, que estaba en el presupuesto del fideicomiso, los 828 mil millones de guaraníes. No le están pagando. Le deben a esta empresa 11 mil millones de guaraníes y le están metiendo una demanda al IPS. Pues como si eso se presupuestó y estaba la plata, todavía si la plata se usó para otras cosas. Entonces, por eso le pide la asesoría jurídica hoy del IPS al Banco Central, Superintendencia de Banco, ustedes autorizaron la fiducia. Ustedes tienen que pedir toda la documentación, tienen que también aportar en la investigación y esclarecer qué fue lo que pasó, ¿verdad? Es lo que yo me pregunto, Jorge, y siguiendo un poco con tu línea de argumento, viste que el Consejo de Administración decide llevar a cabo este negocio llamado fiduciario. Sí. La primera pregunta que me surge a mí, estábamos hablando justamente fuera de cámara, como se suele decir aquí con el doctor, es si había o no, digamos, la cuestión de hacer una previa licitación. Porque
yo soy, o sea, está el Consejo de Administración de IPS que administra nada más y nada menos que los fondos, digamos, de los aportantes, los jubilados, etcétera, perfecto. Pero yo ahora lo que voy a es disponer que parte de ese dinero o casi toda la parte del dinero, que es lo que justamente el doctor estaba diciendo, porque si yo dispongo toda la parte, ¿cómo voy a pagar los gastos que son corrientes para cualquier actividad? Entonces, si yo dispongo para la fiducia, entonces, ¿por qué se le elige a una entidad determinada? Habiendo y otras no entidades financieras habiendo que pueden otras también hacer lo entidades mismo? que yo creo Sí. que debería hacerse no solamente una licitación pública de carácter nacional, sino que yo diría incluso internacional, para darle absoluta transparencia. O sea, acá tener el banco A, el banco B, el banco C, y bueno, y que se presenten. ¿Y cuál de estas entidades es la que ofrece mejores garantías, más transparencia y que van a cumplir con lo que ahí estaba establecido? Ese es un primer punto también que hay que tomar en cuenta. Después se hicieron adendas, ¿verdad? Esto se decidió el Consejo de Administración en diciembre de 2017, después se hicieron 2 adendas más, uno en junio, otro en diciembre del 2018, ya el gobierno anterior. El grueso de la plata, según los informes de auditoría, esta consultoría que se hizo, que mandó a hacer la actual administración del IPS, el doctor Jorge Brite, el grueso de la plata se desembolsó entre el 2021 y el 2022, administración de Vicente Bataglia. En ese lapso se usó toda la plata. Que yo supongo que también... ¿Cuál es el hecho punible acá, doctor? Presumible hecho punible que se investiga. Bien, a ver, si siendo ordenados, lo que primero tenemos que tener en cuenta acá es, y entiendo yo que fue justamente la cuestión relativa a esa denuncia, es qué pasó con la plata de IPS. Y en qué pasó con la plata del IPS, sí no podemos dejar de hablar de la lesión de confianza. O sea, en la persona quien estuvo a cargo de la misma y subalternos que de alguna manera pudieron participar en actos irregulares que tienen una relevancia penal. Dentro de esas circunstancias, otra vez pueden expandirse una cantidad de otros hechos punibles, como por ejemplo la producción de documentos no auténticos que no podemos descartar, situaciones que tienen que ver con una asociación. Hay una figura que no recuerdo, cuando vos no sos el que tiene que firmar, pero firmás. No te corresponde. Tiene usurpación de funciones públicas. Eso, entonces, esa podría creo, ser. Sí. Podría ser bueno. O sea, vuelvo a Porque repetir. acá en el contrato dice, el director de infraestructura es el que tiene que firmar orden de pago. Pero ¿qué encontramos en la documentación? Que el director de mantenimiento no le corresponde. ¿Por qué él se tomaba esa potestad? Cuando acá en el contrato dice que el director de infraestructura es el que tiene que firmar órdenes de pago. Y hoy, Víctor, en redes sociales me decían algunas personas, ¿qué responsabilidad tiene el banco? Entonces yo le digo, lee el concepto de la fiducia o del fideicomiso. Claro que hay responsabilidad del banco. Claro, acá lo que hay que deslindar o aplicar el criterio de responsabilidad. O corresponsabilidad en este caso. O corresponsabilidad. O sea, acá lo que nosotros tenemos que ver, y la opinión pública, ¿verdad? Y creo que en este caso todas las personas que de alguna manera aportan al IPS tienen el derecho de saber qué es lo que pasó con ese dinero. Porque en el concepto sabemos nosotros del Estado de Derecho, aquí el funcionario público solamente puede hacer lo que está expresamente autorizado, a diferencia obviamente de lo que pasa en el derecho civil, que se puede hacer lo que todo, excepto aquello que está expresamente prohibido. Entonces, si en el contrato dice, que bien estás diciendo, Jorge, que el que tenía que firmar allí como un ordenador, de gastos era el director de infraestructura y lo hace el de mantenimiento, allí ya tenemos un problema. Ahora, si nosotros analizamos ese punto en concreto, ¿de quién es la responsabilidad de esa disposición irregular por el cual lo hace una persona con otro cargo que no estaba en el contrato? ¿Es del banco o es, en este caso, de la administración de IPS? De ambos, porque en el contrato del banco le dice quién tiene que firmar orden de pago. Y yo soy banco y me trae el director de mantenimiento y le dice, che, vos no sos el que tiene que autorizar esto.
Bueno, sí. ¿Por qué vos haces desembolso siendo el banco? Claro. Y bueno, ahí viene otra cuestión. Bueno, me parece bien porque es, digamos, algo interesante lo que está diciendo, que no deja de ser posible. Yo, sin leer el contrato, Jorge, digo nomás lo siguiente. Yo traspaso como el banco traspasa los fondos, y los fondos son nuevamente administrados por el IPS. ¿Tiene o no responsabilidad ahí el banco? Vos decís que sí. Yo ahí tengo mi duda, sinceramente. Porque la administración de ese dinero ya volvió a cargo del IPS. El IPS es el que tiene que decidir ahora. Bueno, señores, acá el contrato dice que ya el banco, en este caso, ya realizó su trabajo, nos pasa a nosotros el dinero. Nosotros ahora, como ordenadores de gastos, somos los que vamos a disponer para la construcción de tal hospital. Pero la plata no está en una caja chica de la administración del IPS. La plata está en el banco. Está en el banco. Y el banco tiene que ser celoso, custodio de la buena utilización de ese punto de vista estoy totalmente de acuerdo. Ese es el punto. Ese es el punto. Sí. A lo que voy nomás es que, habiéndose dispuesto ese dinero, habiéndose hecho este contrato, pues obviamente el IPS también tiene que tomar acá en cuenta algo importante, ¿verdad? No puede ser que firme, ¿verdad?, una persona que no está en el contrato. Porque eso es algo demasiado básico y elemental. Eso no lo decimos nosotros, eso lo está en el informe de auditoría. Que está en el informe de auditoría. En consecuencia, acá hay que deslindar responsabilidades. Yo creo que realmente no es fácil el tema en cuanto se refiere a que nosotros estamos aquí aparentemente ante una situación en la que ex profeso se hizo una actividad para de alguna manera afectar los fondos del IPS. Sí. Y ahí viene, si es profeso, ahí ya tenemos los grados de reprochabilidad jurídica que el fiscal, por supuesto, lo va a determinar. Y se usó la plata para cuestiones que no están contempladas en el contrato. Sí, pero ahí dice también en el contrato, ahora Jorge decía, en el contrato, construcción de hospitales y otros, dice. ¿Qué y otros? Que no estaba financiado. Bueno, que no está financiado. Que no está financiado. Porque no, pero que no está financiado, no está presupuestado. Que no está presupuestado. Pero te digo nomás que si uno analiza bien esa misma expresión contractual en esa cláusula, claro, abre una suerte de abanico para no solamente una suerte de discrecionalidad, pero para una disposición incluso irregular. Porque si yo hubiera examinado, por ejemplo, desde mi punto de vista, y veo esa conjunción sacame y otro. Totalmente, sí, así lógico. mismo. Yo hubiera dicho, no señores, eso y otro me abre para cualquier cosa. No señores, ese y, esa conjunción y, no puede estar. Ahí tiene que haber un punto. Sí, pero para cualquier cosa, no para calzar presupuesto de fondos de salud, no para pagar salario. En todo caso, ese y otros para dentro de lo que hace al objeto de la naturaleza del fideicomiso, que es obras o inversiones inmobiliarias. No fuera y no será que, bueno, está bien, pero voy a ser un abogado del diablo ahí, Jorge. Sí, no será que obras inmobiliarias que bien vos estás diciendo no es también mantenimiento, no construcción. Puede darse ese caso. Claro, y ahí es donde tiene tener la construcción y tener el mantenimiento. Ahí es donde tiene que entrar el fiscal. Totalmente. Porque la auditoría del IPS dice, estamos flojos de documentos. No hay documento respaldatorio de cómo se utilizó. Lo que sí se encuentra es que se usó esta plata para otra cuestión que nos hace la naturaleza, dice el informe de auditoría. Totalmente. Ese es un punto relevante. Una pausa cortita tengo que hacer. Pausa cortita, venimos enseguida. Está gusto acá el debate con los abogados. Le agradezco a Gilardini por el traje que tengo esta noche, como todos los martes. Muchas gracias a Gilardini. Víctor, dijiste algo, derecho administrativo, lo que está escrito. Si no terminaste, expresamente acá en el contrato habla de 4 hospitales. Si ni siquiera hiciste los 4 hospitales que está expresamente en el contrato, hiciste otro. Totalmente. No, mira, así como estamos hablando, Jorge, y creo que coincidiríamos, creo yo también con el fiscal, con el doctor, es que aquí estamos ante un acto de absoluta reprochabilidad jurídica.
por el cual la irregularidad es realmente una cuestión que debe ser investigada para ver si esto es una lesión de confianza, es un desvío de fondos o lo que fuere, pero de que se tiene que investigar, porque al final y al cabo, vamos a ser sinceros, este es el problema que tiene el Paraguay, Jorge, y para la audiencia nomás, ¿verdad? Porque viste que nosotros queremos llegar al grado de inversión, pero estos coletazos que nos vienen del gobierno anterior, porque esta es la realidad, le afectan al gobierno actual, porque sencillamente esto se tiene que dilucidar, se tiene que transparentar y tiene que haber una respuesta de los órganos correspondientes. No solamente se usó principalmente en solventar obras que no estaban previstas, digamos que el presupuesto se pudo reacomodar gracias al alivio que suponía esta fiducia para las flacas finanzas del IPS. El grueso del presupuesto generado por la fiducia fue mal utilizado para solventar obras no previstas en los documentos de origen de la fiducia. Ahí radica el mal uso. El abuso y el exceso en la utilización del fondo se produjo en la administración, bueno, en 2021-2022 estaba Bataglia. En la administración, justamente el error del contrato consiste en nunca haber dejado en claro cuál iba a ser el momento de detenerse en la utilización y asignación de los fondos a obras que no estaban previstas originalmente. Si hubiese existido una buena administración financiera que se preocupara del uso de los fondos, eso se hubiera manejado con prudencia durante la administración anterior. Digamos que era un cheque en blanco que estuvo disponible desde en el gobierno anterior. Pero el exceso y abuso se produjo desde el 2019 al 2023, me dice alguien del IPS. A lo que yo te agregaría, Jorge, una buena administración financiera, estoy de acuerdo, y también una buena disposición contractual. Ese contrato, así con esa expresión que estábamos hablando anteriormente, que une dos oraciones o dos partes de una misma oración a través de la conjunción y abre lo que se llama a un ámbito de la discrecionalidad y permite que finalmente los fondos puedan ser usados, y fueron usados de hecho, ¿verdad?, de una manera al final que no eran la naturaleza del contrato, que es lo que bien dijiste. Así mismo, doctor, ¿tenés facilidad o no hay documentación? Sí, vamos, a ver, de diferentes estamentos vamos recibiendo informaciones. La Superintendencia de Bancos ya ofreció la suya, IPS va ofreciéndola de acuerdo a lo que corresponde a nuestros pedidos, pero como te dije hace rato, lo que no quisiéramos es abarrotarnos de documentaciones y perdernos dentro de estos hilos de investigación. Queremos ser prudentes en cuanto a la construcción misma de las hipótesis y llegar justamente a esa idea que te dije hace rato de un segundo nivel donde pasaríamos ya sea a favor o en contra, estableciendo el requerimiento que corresponda, pero siempre y no perdiendo la objetividad en cuanto a las circunstancias que trajeron al ámbito de investigación penal esto que tiene que ver con las auditorías externas que se llevan adelante. ¿Quiénes terminaban perdiendo? ¿Quiénes pierden en esto? Los asegurados, Víctor. Totalmente. Los asegurados. No tenemos el hospital oncológico, un tema sensible. Totalmente. El grave problema es que ahora por suerte se está subsanando, ¿verdad?, gracias a que el gobierno está llevando a cabo esta cuestión de las cuestiones oncológicas. Este es un tema que realmente les perjudica. Dijo la ministra Barán, si teníamos el hospital oncológico en IPS, iba a descomprimir el sistema. Iba a descomprimir totalmente. Bueno, es muy delicado. No tenemos el hospital, no está la plata, Víctor. La verdad que la tarea del fiscal no es nada es fácil, pero así también hay que hacer lo que simboliza la diosa Astrea. Habiendo analizado con el LibrePens, la espada tiene que caer fuerte aquí sobre los responsables. Gracias, estamos totalmente de acuerdo. Gracias, doctor, por tu tiempo. Por favor, a la orden siempre. Víctor, nos vemos esta semana. Al contrario, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias. Estaremos en contacto. Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches.